Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, al comité organizador y ASTRA por la invitación a este importante evento. Vamos a hablar hoy, o mi charla, del rescate antiinflamatorio en asma moderada al concepto de remisión clínica en asma severa. Tengo un poco de laringitis, pero creo que eso no va a ser problema. Este es mi conflicto de intereses y este es el camino por el cual vamos a recorrer en estos 20 minutos. Vamos a hablar un poco sobre la definición de asma, sobre la fisiopatología, los fenotipos clínicos, la definición del control, el tratamiento y el concepto de remisión. Cuando hablamos de asma, estamos hablando de una enfermedad heterogénea que varía en su presentación y su intensidad, que se caracteriza básicamente por una inflamación crónica y que afecta principalmente las vías respiratorias inferiores, a los bronquios y a los bronquiolos. Sus síntomas principales son sibilancias, de predominio expiratorio, de disnea, que por lo general se exacerba con el ejercicio, con la risa y dependiendo de la sensibilización que tenga el paciente o si tiene un componente alérgico, pues también con los alergenos. Y opresión torácica, que empeora por lo general con la realización de la actividad física. Y la tos, que por lo general no se presenta de manera aislada, sino que suele estar acompañada de los síntomas que anteriormente les mencioné. Pero en general presenta una limitación variable del flujo al aire expiratorio. Las principales vías involucradas en el asma, y esto gracias al doctor Caraballo, que por ahí se adelantó bastante y a quien siempre es un privilegio escuchar. Tenemos dos vías principales, una no T2 o T2 bajo y una T2 alto. Pero no nos vamos a quedar aquí. Esto es básicamente para decirles que cuando el epitelio es expuesto a los alergenos o a los polutantes o a los contaminantes, se liberan una serie de sustancias y una serie de células que dan lugar a un aumento del proceso inflamatorio que al final de cuentas nos va a dar una hiperplasia del músculo liso, aumento de la inflamación y por tanto aumento de los síntomas en el paciente asmático. Los fenotipos se derivan mucho de la fisiopatología de la enfermedad asmática. Y tenemos un fenotipo alérgico, uno no alérgico, uno de inicio tardío, uno que se presenta con limitación del flujo aéreo y uno que por lo general está asociado a obesidad. Esto lo vamos a dejar aquí, luego lo vamos a retomar más adelante. Pero ¿cuáles son los objetivos entonces del tratamiento a largo plazo cuando estamos frente a un paciente asmático? Y es el control del asma. Y tenemos que verlo desde dos puntos de vista, desde el riesgo actual y viendo el riesgo futuro del paciente. Cuando estamos frente al riesgo actual, evaluamos síntomas, evaluamos medicación de rescate, actividad y función pulmonar. Y si pensamos en el riesgo futuro, entonces estamos hablando de la estabilidad o no de la progresión de la enfermedad, de las exacerbaciones, de la pérdida de la función pulmonar y de los eventos adversos asociados a los medicamentos que utilizamos para el control del asma. ¿Y cuáles son las causas de asma no controlada? Y en esto, la mayoría de consensos se resumen en estos cuatro que quizás son los más importantes. La falta de adherencia al tratamiento farmacológico, una técnica inadecuada a ese tratamiento farmacológico que necesita el paciente, las comorbilidades y el contexto social. Y ya cuando hablamos ahora de contexto social, no nos estamos limitando a la parte socioemocional del paciente, sino incluso al acceso del paciente frente al medicamento, a la necesidad o a qué prefiere el paciente frente al medicamento e incluso cómo incide el clima en la escogencia del medicamento controlador del paciente. Y además a esto, pues la exposición sostenida a factores de riesgo, ya sean ambientales, que por lo general en el paciente alérgico juegan un papel muy importante. Cada uno de estos factores es un prerequisito antes de diagnosticar asma grave incontrolada. Es decir, que tenemos que tener bien cautivos, bien identificados y tratados cada uno de estos factores para yo decir que estoy frente a un paciente que no tiene control de sus síntomas. ¿Y cuáles son los criterios de no control? Y creo que aquí también la mayoría de guías coinciden, unas con unos aspectos más que otros, pero al fin de cuentas creo que se resumen en estas también, y esto es GINA. Uno o más de los siguientes. Entonces, control deficiente de los síntomas, determinado por cuestionarios de nivel de control, ACQ5 mayor de 1.5, ACT menor de 20, y las respuestas de GINA. Exacerbaciones frecuentes graves determinadas por necesidad de 2 o más ciclos de esteroides en el año previo. Pero que estos ciclos de esteroides deben de tener, por lo general, más de 3 días.
que el paciente haya tenido además un antecedente de hospitalización por asma, ingresos a UCI o necesidad de ventilación mecánica. Y adicional a esto, una limitación del flujo aéreo, siempre medida suspendido previo broncodilatadores, y esto es muy importante, y un BEF1, entonces, menor del 80% del esperado para el paciente. Gina, recientemente, el día lunes, martes, lanzó su última versión. Aquí tenemos algo de eso también, ojalá nos quede tiempo para conversar porque hay cosas interesantes en las nuevas versiones, tanto de Gina como de Gema. Y nos dice que debemos tener un manejo personalizado del asma y debemos evaluar cada uno de estos ítems de manera concienzuda y de manera progresiva y reiterativa en cada una de nuestras consultas. ¿Cómo evaluamos la respuesta o qué clase de respuesta evaluamos? Evaluamos respuestas sobre los síntomas, evaluamos respuestas sobre las exacerbaciones, evaluamos respuestas sobre los eventos adversos asociados a la medicación que está recibiendo el paciente, evaluamos la satisfacción del paciente y evaluamos función pulmonar. Además de eso, luego que ya hicimos esta primera revisión, entonces revisamos nuevamente en nuestra consulta al paciente si el paciente realmente tiene o no diagnóstico de asma, y esto es fundamental. Si tiene control de los síntomas y de sus factores de riesgo que inciden directamente sobre el descontrol de su enfermedad, incluyendo la función pulmonar, evaluamos comorbilidades, cuáles tiene y si están tratadas o no. Y además de eso, si el paciente tiene una adecuada técnica inhalatoria y una buena adherencia al tratamiento. Y aquí hablo además, lo que antes le había mencionado, sobre las preferencias del paciente en cuanto al tratamiento, no solamente a la molécula, sino también incluso al dispositivo que utiliza. Cuando ya tenemos todo esto y ya aplicamos y revisamos y corroboramos y el paciente aún sigue descontrolado, entonces tenemos que ajustar el tratamiento farmacológico del paciente. Y este ajuste, cuando hablamos de ajuste, no solamente debe ser a la alza, sino también a la baja si estamos frente a un paciente que logró el control. Establecer estrategias no farmacológicas para intervenir al paciente y tratar los factores de riesgo modificables. Pero, por el contrario, cuando no tenemos el control y tenemos un paciente que ya hemos ajustado todo, incluyendo, hemos aumentado la dosis o la dosis de medicamento inhalado, y el paciente no logra su nivel de control esperado, entonces ¿en qué momento tenemos que pensar en remitir a nuestros pacientes? Aproximadamente 3-6 meses de controles adecuados, concienzudos, como les había mencionado, y cuando el paciente tiene factores de riesgo que, a pesar de que los hemos intervenido, no hemos podido llegar a obtener el nivel de control. Y entonces nos vamos un poco atrás. ¿Y por qué no SABA al principio, que es otro de los principales paradigmas? Y bueno, al principio, ya hace 50 años, concebíamos la enfermedad, el asma, como una enfermedad solo de tipo broncoobstructivo. Y el rol de SABA se veía reforzado, pues el rápido alivio que tenía el paciente con los síntomas, y adicional a eso, pues tenía un bajo costo para el sistema. El uso regular de SABA ya se ha identificado plenamente y tiene sustento científico, que su uso durante 1 a 2 semanas se asocia con un aumento de la hiperreactividad bronquial en el paciente, un efecto incluso broncodilatador reducido y una respuesta alérgica aumentada. Y además de esto, incluso un aumento del nivel de eosinófilos en el paciente. Esto documentado en este artículo publicado en el año 2000. Lo que conduce a ¿qué? A un círculo vicioso que hace que el paciente sienta mucho alivio y que el paciente o se fomente en el paciente el uso excesivo de este medicamento. ¿Traducido en qué? Aumento del número de exacerbaciones y aumento de la mortalidad. Comenzar entonces el tratamiento con SABA en un paciente de manera inicial, pudiésemos pensar que hace que él se concientice o lo considere como su principal tratamiento para el asma y no el corticoide inhalado. Y ya voy a explicarles por qué corticoide inhalado. Y la única opción anterior, además esto contemplado en Gina, era que el uso de los corticoides diarios también tenía una muy baja adherencia en el paciente. Pero en la medida en que se descubrieron nuevas moléculas y nuevas alternativas de tratamiento, pues Gina básicamente volcó su estrategia hacia esta nueva alternativa que es segura y efectiva. Y aquí tenemos Gina en su versión, aquí hay un error, este 5.3, donde ya comienzan a trabajar, quizás no tanto en las versiones anteriores, en recomendar el uso a demanda del glucocorticoide inhalado más formoterol
o glucocorticoide inhalado más salbutamol, es decir, tratando de no uso de SABA como monoterapia en los pacientes. Y no solamente una terapia a demanda, sino también una terapia de mantenimiento. ¿Y por qué entonces no SABA? Y hablamos que la enfermedad asmática o el paciente asmático no solo tiene broncoconstricción, sino que su fisiopatología se basa en un proceso inflamatorio crónico amplificado que da como lugar a una disminución del calibre de la vía aérea, y aquí tenemos una comparación de una vía aérea sana frente a una de un asmático grave, disminución del lumen y además a eso una hipertrofia del músculo liso bronquial, lo que hace que el paciente sea muchísimo más hiperreactivo, pero la base de la enfermedad es la inflamación. Y los tratamientos que tenemos disponibles entonces aquí apuntan básicamente a la inflamación bronquial, a control de la hiperreactividad bronquial y a la broncoconstricción. Y para esto tenemos corticoides que reducen la expresión de los genes inflamatorios, tenemos antileucotrienos que disminuyen la contracción del músculo liso y disminuyen además la inflamación, así que le pegan a estas dos dianas. Y además de eso, los agonistas beta 2 y los antimuscarínicos que inciden sobre la broncoconstricción del paciente. Este es un estudio, que si bien se publicó en el año 94, hoy no voy mal, en el año 94, y que demuestra básicamente que el uso excesivo de SABA se asocia a un mayor riesgo de muertes en los pacientes, mientras que el uso de corticoides inhalados reduce la tasa de mortalidad. Así que la curva se invierte completamente. En la medida en que aumentan los caníster, aumenta la mortalidad. Y esta para mostrarles que además los pacientes que son recetados con más de 3 inhaladores por SABA, además de tener un riesgo aumentado de mortalidad, también tienen además un aumento en el número de hospitalizaciones y a las visitas a los departamentos de emergencia y además un aumento en la prescripción de corticoides sistémicos. ¿Y qué es una exacerbación o cómo hacemos cuando estamos frente a una exacerbación? Y una exacerbación no es más que ese aumento en la sintomatología del paciente, que si no la tratamos va aumentando en el tiempo, no solamente en la frecuencia de la aparición, sino incluso en su intensidad. Y es muy variable y es la característica principal del paciente que tiene asma, lo que hace que aumentar el número de necesidades de SABA del paciente para rescate. Y cuando aumentamos el SABA, ¿cierto?, es porque el paciente tiene un aumento en la broncoconstricción, aumento en la inflamación, lo que se traduce en un empeoramiento de la función pulmonar y aún más necesidad de SABA. Esto hace que incremente la inflamación y el paciente tenga necesidad de uso de corticoides sistémicos para el control de sus crisis. Entonces, con el SABA no estamos tratando el proceso inflamatorio, sino únicamente la broncoconstricción. 4 prescripciones de corticoides sistémicos en el año se asocia a eventos adversos. Entre más crisis, más SABA, más necesidad de corticoides y obviamente comienzan a aparecer toda la cantidad de eventos adversos asociados y que ustedes conocen al uso de corticoides sistémicos en el paciente y eso en definitiva no lo queremos. Pero ¿qué pasa si nosotros en medio del proceso, en el conocimiento de que hay un proceso inflamatorio asociado, comenzamos a tratarlo de manera adecuada? Si colocamos una terapia antiinflamatoria en el paciente combinada con un broncodilatador de larga acción, entonces vamos a disminuir el empeoramiento de la función pulmonar, la vamos a estabilizar, incluso mejorándola en algunos casos, disminuimos la intensidad y si lo hacemos de manera frecuente y concienzuda, incluso reducimos la frecuencia de las crisis en los pacientes. Y en este orden de ideas estamos tratando no solamente la causa, que es la broncoconstricción, sino también lo de base, que es el proceso inflamatorio en el paciente. Yo no podía dejar pasar esta charla para mostrarle los datos de Sabina. De hecho, este es el mayor análisis de datos real en el mundo y que está incluida Latinoamérica y Colombia. Y en él se demostró que en Latinoamérica los pacientes tenían un sobreuso de caníster de SABA de aproximadamente un 63.4% cuando hablamos de 3 caníster. Y cuando hablamos de 4 caníster estamos sobre el 40.2%. Y cuando vamos al dato detallado de Colombia, nos damos cuenta que tenemos un 39.2% de prescripciones de más de 2 caníster de SABA, más de 3 caníster de SABA, mientras
que cuando hablamos de 10, estamos sobre el 25.2%. Nos deja pensando, es un dato extremadamente relevante, ahorita lo vamos a retomar. ¿Y por qué? Es decir, ¿tenemos alternativas? Sí, en definitiva sí. Y el formoterol actúa tan rápido como el salbutamol. Y este es un estudio que se publicó en el año 2009, que demuestra que efectivamente el inicio de la broncodilatación con el formoterol es igual, muy parecido al del salbutamol, igual en el tiempo de inicio del alivio de los síntomas. Y la rapidez de la broncodilatación también la podemos comparar. En este artículo aparecen los datos en el año 2001 budesonida formoterol frente a salmeterol fluticasona. Y nos damos cuenta que incluso la budesonida formoterol es muchísimo más rápido que el salmeterol fluticasona. Y aquí tenemos todos los estudios recopilados, donde se evaluaron la reducción de las tasas de crisis graves en los pacientes que tenían asma y se les aplicaron o que recibieron rescate antiinflamatorio con diferentes moléculas. Tenemos budesonida masaba, aquí, y budesonida formoterol, y vemos una reducción incluso del 76% de la tasa de crisis. Cuando compararon, por ejemplo, budesonida masaba frente a budesonida formoterol, vemos una diferencia de 53%. E incluso compararon la misma budesonida formoterol con una dosis adicional de formoterol frente a budesonida formoterol, y como se dan cuenta, aún así tenemos un 48% de diferencia. Y cuando comparan salmeterol fluticasona más SABA frente a budesonida formoterol, también hay una diferencia significativa. Igual el otro medicamento también actúa, no quiere decir que no, y tenemos incluso otras moléculas que también tienen un buen nivel de eficacia para el manejo de nuestros pacientes cuando hablamos de terapia combinada. Pero ¿qué pasa cuando en definitiva aumentamos dosis de corticoides, revisamos todos los ítems de la medicina personalizada y el paciente aún así está descompensado o descontrolado? Entonces tenemos que pensar en la elección de iniciar un medicamento biológico. Vamos a hablar un poco sobre los biológicos disponibles y obviamente es muy importante y relevante establecer cuáles son los elementos diferenciales para la adecuada elección del biológico, porque de esto depende la tasa de eficacia y eficiencia de cada uno de ellos, y es la base fundamental. ¿Cuáles son los pilares del manejo? La evaluación y el manejo del paciente con asma difícil de tratar, evaluar y tratar al asma según los fenotipos, y esto es muy importante, hay que saber perfilar al paciente para cada uno de los biológicos, y monitorear además y manejar el asma en este grupo de pacientes. Es decir, no solamente coloco biológicos, sino que tengo que hacer un seguimiento concienzudo del paciente para poder definir si la terapia ha sido efectiva o no en él. Estos son los biológicos que están disponibles en Colombia, no me voy a detener aquí: benralizumab, mepolizumab, dupilumab y omalizumab, cada uno. Y este es un cuadro como para resumir más o menos en qué tipo de pacientes pudiésemos o no formular uno y otro. Tenemos en los pacientes que tienen alergia presente, alergia ausente, si tienen eosinofilia, si no tienen eosinofilia y si tienen eosinofilia. Benralizumab, omalizumab, mepolizumab. De todas maneras, en nuestro país y en los estudios que ya hay incluso en vida real, se muestra que hay un gran número de pacientes que presentan superposición de fenotipos. Así que por eso uno u otro medicamento por lo general pueden aplicar indistintamente a uno y otro, unos con más nivel de eficacia que otros. Cuando hablamos de evidencia de eficacia y de efectividad, aquí tenemos todos los grandes estudios de los diferentes biológicos: dupilumab con QUES, mepolizumab con DREAMS, con MENSA, y benralizumab con Bora, con Siroco, con Calima y con Meltemi. Y nos tienen el porcentaje, aquí ven el porcentaje, estas son las referencias, el porcentaje de eficacia y efectividad en el grupo de pacientes. Pero ¿por qué no pensar en más allá? Y ya estamos hablando de un proceso de remisión de los pacientes que reciben medicamentos. Y para eso vamos, porque eso es medicina de precisión. La remisión clínica como objetivo del tratamiento de asma grave en la era de los biológicos es definitivamente posible. Hay que definir cuál es ese criterio para hablar de remisión. Y en el caso de las enfermedades inflamatorias crónicas ya nos llevan años luz con respecto a este término, porque tiene muchísima más experiencia con el uso de biológicos.
Hay que contextualizar la definición de remisión en el asma y hay que seguir recopilando información de vida real sobre la remisión en asma grave. Pero tenemos un paradigma. Nuestro tratamiento farmacológico actual se basa en un sistema escalonado que busca la maximización de las dosis y la adición de tratamientos cuando los pacientes no están controlados. Hay que ponerse a pensar, ¿realmente hay que tratar al paciente hasta el fracaso? Los objetivos del tratamiento del asma no apuntan a la remisión, sino que se centran más bien en aspectos puntuales: control de síntomas, mantenimiento de niveles normales de la actividad o reducir el riesgo de exacerbaciones y limitaciones. Además, los pacientes con asma grave tienen una alta carga de la enfermedad, tienen un riesgo elevado de exacerbaciones severas relacionadas con el asma y obviamente esto se traduce en mayores costos en los servicios sanitarios de salud. Y este es un estudio que se publicó en el año 2022 y básicamente recopila información sobre los síntomas y sobre cómo incide la adición de tratamiento farmacológico en cada uno. Y como se dan cuenta, no necesariamente entre más controladores hay más control de síntomas. Los pacientes con asma grave, además, reciben múltiples medicamentos de control del asma y aún así pueden estar no controlados. Ya me queda poco. La definición de remisión entonces se basa en la patología tipo cáncer y en las enfermedades autoinflamatorias. Y en ellos tienen dos conceptos adicionales muy importantes, que es el término de recaída y el término de brotes. Pero básicamente es ausencia de síntomas aún con tratamiento farmacológico o biológico. La definición entonces de remisión clínica es el estado de ausencia de actividad de la enfermedad en los pacientes que reciben o no tratamiento. Tenemos un término, modificación de la enfermedad, y curación, que creería que en este momento no aplica para el medicamento biológico, porque no podemos hablar de curación cuando se requiere el mantenimiento de la medicación para mantener el nivel de control en cada uno de los pacientes que reciben medicación biológica. ¿Y cuáles serían entonces esos factores de remisión en asma importantes para tenerlos en cuenta? Y es la percepción de síntomas del paciente, periodos libres de síntomas que como mínimo deberían ser 1 año, en intervalos de 6 meses a 5 años, el uso de la medicación adicional que está recibiendo el paciente, es decir, medicamentos aliviadores o antiinflamatorios, y la función pulmonar y hiperrespuesta bronquial, hablando de ausencia de sibilancias y normalización de la función pulmonar. Incluso hablan que para estudios de investigación, pacientes con pruebas de metacolina negativa. La definición entonces de remisión en asma sería, cuando hablamos de remisión clínica en tratamiento, ausencia sostenida de síntomas de asma con un instrumento validado. Y ahora voy a hablar de las falencias en una diapositiva chiquita. La optimización y estabilización de la función pulmonar, el acuerdo entre el paciente y el médico de si realmente estamos en remisión de la enfermedad. Y fíjense, acuerdo entre el paciente y el médico, no es solamente lo que el médico espera, sino la sensación del paciente frente a que si realmente estoy controlado o no. Yo puedo tener una función pulmonar buena, pero si el hombre sigue diciendo que tiene dificultad respiratoria, yo no puedo hablar de que el paciente tiene remisión de la enfermedad. Y hay que ser bien concienzudos con eso. Y el no uso de corticoides sistémicos para las exacerbaciones o para mantenimiento. Aquí tenemos un concepto de remisión clínica sin tratamiento, pero en definitiva yo creo que en este contexto no aplica. La remisión completa, entonces en tratamiento, que habla de la remisión clínica, y además de eso tener objetivos, es decir, tener estudios complementarios que objetivicen esta remisión. Hablamos de disminución de los niveles de eosinófilos en esputo, los niveles de feno, incluso los niveles de eosinófilos en sangre. Y había hablado que en contextos investigativos la hiperreactividad bronquial. Pero ¿cuáles son entonces las limitaciones de esa propuesta de concepto de remisión de la enfermedad? Y es básicamente que las herramientas para los síntomas y los umbrales están determinadas en el nivel de control de síntomas, no en remisión de la enfermedad. Además, el uso de corticoides, que sería uso cero de corticoides, en ocasiones no se logra porque resulta que hay pacientes que tienen comorbilidades que requieren uso de esteroides, y estas son limitaciones importantes. Y en referencia a la prueba de función pulmonar o a la función pulmonar, deberían variar en el contexto, es decir, los valores que tenemos previstos cuando hablamos de remisión.
Todos los biológicos ya han adelantado estudios, ¿cierto? Y tienen evidencia de su respuesta frente a uno o varios componentes. En el caso de benralizumab, tenemos que en más de 2 componentes han logrado una remisión de aproximadamente el 83% y más de 3 componentes en un 49%. Pero les digo, esto es una limitante. Porque, es decir, hablamos de 1 o 2 componentes, de más de 2 o en definitiva remisión, la sumatoria de los componentes que estamos planteando. Para concluir, direcciones futuras, porque nada está escrito en la medicina. Evolucionamos en conocimiento, evolucionamos en medicamentos y en la era de la medicación biológica también incluso en targets terapéuticos. Así que solo esto es para justo este momento. Hablamos entonces, sí, y quiero que quede en el auditorio, que el sobreuso de SABA y SABA como único tratamiento en pacientes con asma aumenta el riesgo de exacerbaciones severas y muertes. Gina y Gema Nuevas trabajan arduamente en tratar de que nuestros pacientes no sean tratados en SABA como monoterapia y eso es uno de los puntos claves en la nueva versión que salió de ambas. El retraso en el inicio de la terapia combinada en aquellos pacientes con exacerbaciones frecuentes aumenta el requerimiento de corticoides sistémicos y por tanto pues, los efectos secundarios asociados a los mismos. El estudio Sabina evidenció una alta tasa de sobreuso de SABA en Colombia. Y me hago la pregunta, ¿será que estamos fallando? ¿Será que estamos demorando en establecer una terapia combinada en pro de nuestros pacientes? ¿En pro de evitar ese remodelamiento de la vía aérea? ¿De volver esa asma irreversible? El uso de terapia combinada para rescate antiinflamatorio y de mantenimiento tienen suficiente evidencia científica que respalda su uso. Desafortunadamente, en Colombia seguimos a la espera de la autorización INVIMA para terapia a demanda o de rescate. La medicina de precisión nos orienta a la elección adecuada de tratamientos para pacientes de manera individualizada, lo que aumenta la posibilidad de éxito terapéutico. No es escoger un biológico para un paciente, sino el paciente adecuado para el biológico adecuado, aumentando la tasa de eficacia y efectividad de los síntomas. Y por último, la remisión clínica como objetivo final para los pacientes con asma grave definida como ausencia de la actividad de la enfermedad, en definitiva, es posible. Desde el advenimiento de la medicación biológica. Les había mencionado, ya hay evidencia en la vida real. Sin embargo, es necesario mayor evidencia confirmatoria para su validación. Y no solamente esto, sino que esperar consensos de expertos para poder estandarizar el concepto y cuáles son los criterios que deberíamos aplicar para pensar en remisión en nuestros pacientes. Muchísimas gracias.